vamos a hablar de las plantas, el jardín y la temperatura. Hemos hablado del calor, ¿no? Del riego, ya hemos hablado de cómo hay que regar, que los riegos tienen que ser más vale separados pero profundos, en vez de todos los días un poquito, y siempre sin mojar las flores, sin mojar en lo posible el follaje, sino apuntar directamente a la raíz, al suelo, ¿no? Al tronco y al suelo, para evitar plagas y enfermedades. En estos días de verano estamos viendo muchas herbáceas que están culminando su pico de floración. Por ejemplo, las escabiosas, por ejemplo, las gauras y las tan conocidas salvias. Ya dieron en primavera un pico muy fuerte, nos vistieron todos los jardines de esos flores de todos los colores, inclusive nos llenaron de mariposas y colibríes, y ahora están secándose, por ponerles un nombre. Estas herbáceas son unas plantas cuyo tronco y hoja generalmente es el mismo tallo. Tallo y hojas es una sola forma, como es un agapanthus, que todos conocemos, y el agapanthus ya ha terminado su floración. Entonces tenemos, o lo podemos dejar que semille y disfrutamos la semilla, lo comen las aves, y una vez que las semillas ya se cayeron o fueron comidas por las aves, tenemos que esa vara floral que está seca, la sacamos, la eliminamos de la planta, de esa herbácea de agapanthus. Lo mismo pasa con los hemerocalis, lo mismo pasa, por ejemplo, con las gauras y con las salvias. ¿Qué pasa? Las flores marchitas, salvo que yo necesite la semilla para recolectar, es conveniente ir eliminándolas siempre desde su base para que la planta vuelva a tener otra floración un poquito más adelante y me llegue hasta el otoño. Por ejemplo, la salvia oleaginosa, que es nativa, la guaranítica, la salvia leucanta es la que también nos va a dar flor más adelante. Es importante podar y bajarlas, eliminando siempre con una poda recta entre dos pares de hojas, la bajamos a la mitad o la despuntamos, depende del tamaño de la planta. Si la planta es nuevita de este año, la vamos a despuntar. Si la planta tiene 2, 3, 4 años, la vamos a bajar un poco más. Esa poda podemos llevarla a la compostera, que es buenísima. Nada se tira, todo se recicla. Ya entonces hablamos un poquito de las plantas herbáceas, que en este momento del año está bueno ir eliminando la floración. ¿Por qué lo hago? Para que me dé una segunda floración y además para que tome forma, tamaño, engrose, se fije, crezca y esté en mejor estado. Siempre conviene agregar compost. Una vez que yo hago esa poda de verano, que aunque nos duela lo tenemos que hacer, me conviene agregar materia orgánica porque le estoy sacando materia a través de las hojas y la flor. Entonces necesito incorporar el fósforo, el nitrógeno, el potasio y los microelementos. ¿Es época para plantar herbáceas? Sí, es época para plantar herbáceas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por supuesto, el buen sustrato, una buena base, preparar bien el suelo, dejarlo bien suelto y mullido, y un buen drenaje. Y además de eso, tengo sí o sí que tener preparada la manguera o la regadera para regar de a poquito la base, nunca, como ya dijimos, el follaje ni la flor, sino la base de la planta la voy a regar. ¿Qué tengo ahora, por ejemplo, para ir al vivero y comprar? Bueno, están los bulbines, que todos conocemos. Estoy hablando de plantas muy fuertes. Ya nombré las gauras, nombré las salvias, y no porque las rosas también podemos plantar, siempre y cuando las cuidemos. Tenemos todo lo que es la línea de los Eureopsis, los euros son muy lindas, las margaritas, y de acuerdo a nuestro estilo de jardín, que ya puede ser un jardín francés muy geométrico, con líneas rectas, muy marcado, un estilo
inglés más flojo, más suelto, donde el follaje acompaña al viento, o un estilo mixto, vamos a elegir las especies de herbáceas. ¿Qué es importante conocer? Primero, ¿qué es lo que quiero plantar en el jardín? ¿Por qué quiero plantar una herbácea? Una vez que yo sepa qué tipo de flor y color necesito, recién hago el cálculo de cantidad de plantas y voy al vivero a comprar. Hay una amplia gama de plantas que se llaman lantanas y verbenas que florecen toda la primavera, verano, otoño. Bueno, vayamos por ahí. Lantanas, verbenas que atraen polinizadores.